Y dentro de este gremio también, ¿cuáles son los retos que enfrenta la mujer? Y no solo hablando de la mujer, porque creo que son retos que también en la actualidad en la que estamos en nuestro país, en la dinámica política, económica y social, también son retos que enfrenta cualquier empresario, pero quizás, bueno, que puedan afectar de forma particular también a la mujer. Pero ¿cuáles son los retos que hay también, entendiendo que, bueno, iniciamos con un escenario 2025 con incertidumbre y que eso afecta principalmente el trabajo de los empresarios en el país? Bueno, retos hay muchos, pero yo quizás me encantaría comentar una de las cosas positivas que han ocurrido en los últimos años, que es el restablecimiento del diálogo social, en donde empresarios, o sea, empleadores, trabajadores y gobierno, con la mediación de la OIT, se han sentado en una misma mesa. Y si algo han tenido en común estos sectores, es que tenemos que revisar la ley del trabajo. Y entonces es muy importante que en ese grupo de personas haya presencia de mujeres para que justamente esa revisión se haga de la manera pues más se centra en las necesidades exactamente. de cada Entonces parte. del lado gubernamental hay mujeres, del lado sindical hay mujeres y del lado de los empresarios también hay mujeres que están trabajando en ese aspecto, porque es muy, muy importante que si vamos a revisar un texto legal, si se considere esa óptica de la mujer. Y recuerdo, ya que la mencioné al principio, Mercedes Pulido, que ella mencionaba que cuando ella era ministra de la Mujer, justamente estaban teniendo una discusión que tenía que ver con un sindicato, y estaban teniendo una discusión de que a las mujeres no se les podía dar los turnos nocturnos en las fábricas que trabajaban 24 horas, porque las mujeres eran madres. Y ella, que era la única mujer en el Consejo de Ministros en ese momento, ella decía, fíjense qué equivocados están ustedes. Los turnos nocturnos son los mejor pagados, ¿ok? Y las mujeres en la noche pueden conseguir quien les cuide los niños. En el día es mucho más difícil. Fíjense la óptica, cómo es totalmente distinta. O sea, la óptica de los hombres era turnos nocturnos, para las mujeres no, porque ellas son madres y tal. Y fíjate cómo ella explicaba, siendo mujer, no, espérense un momento. O sea, para una mujer es más fácil conseguir quien te cuide el niño en la noche, porque las mujeres que tienen ese turno diurno pueden apoyarte, o sea, compañeros, compañeras, etcétera. Entonces, fíjate cómo esa óptica es interesante, hay que escuchar, digamos, las diferentes versiones. Entonces, el reto va a ser justamente cuando se inicien este debate, este gran debate entre estos tres grandes sectores sobre esa nueva ley que nosotros tendríamos que abordar, porque la ley actual fue escrita cuando algunos oficios actuales no existían, cuando no existía el teletrabajo, cuando no existían muchas cosas que hoy en día muchas cosas han cambiado ahora. Muchas cosas han cambiado, por supuesto, la discusión salarial sigue siendo probablemente el plato más fuerte, pero hay otra cantidad de elementos y condiciones que sí son importantes condiciones evaluar. que son diferentes, empresas que no existían cuando esa ley se escribió. Entonces, yo creo que el entender esos tres sectores, que ese texto tiene que ser revisado, es un gran avance, ¿no? Es un reto, digamos, bien importante. Por otro lado, también dentro del sector empresarial, ¿qué retos enfrentan hoy en día quienes, dicen, necesito mantener esta empresa? Mencionaban, por ejemplo, desde Fedecámaras que inició un enero 2025 y, ya estamos cerrando el primer trimestre de este 2025 lento. ¿Cómo también eso influye en quienes hoy en día están allí como empresarios? Bueno, justamente hay gran preocupación, especialmente cuando sales de Caracas. Como siempre decimos, Venezuela no es solo Caracas, y una vez que tú sales de Caracas empiezas a escuchar la magnitud de los problemas de manera diferente que los que podemos nosotros percibir desde la capital. Entonces, evidentemente el sector comercio refleja un inicio de año muy, muy lento, con unas ventas bastante reducidas. Entonces, eso te lleva automáticamente a revisar tu estructura de costos, tienes que revisar tus gastos, tienes que mirar mucho hacia adentro para ver de qué manera tú eres más eficiente y aprovechas esa circunstancia al máximo, pues, y tienes que ser además creativo, cambiar, hacer las modificaciones que sean necesarias en el propio manejo de tu negocio para poder abordar momentos como este, que definitivamente te imponen que tienes que mirar hacia adentro. Y en ese mirar hacia adentro está la participación en los gremios, que es fundamental, que es lo que nosotros hacemos. Como siempre decimos, nosotros le ponemos el reflector donde hay problemas para que esos problemas puedan ser solucionados.
y lo señalamos de alguna manera. Entonces, bueno, cuando viajas a otras regiones, te siguen diciendo que, por ejemplo, en el agro, el tema del gasoil sigue siendo un problema importante, porque tiene que ver con las cosechas, tiene que ver con el transporte de la mercancía, el tema de la energía eléctrica, que sigue siendo un problema muy importante una vez que sales de Caracas. En estos días también un poco lo hemos visto en la capital, pero en el interior el problema es mucho mayor. Y por supuesto, en este momento, además de la falta de crédito, que sigue siendo un clamor de todo el sector privado, no es menos importante la presión fiscal. Hay un aumento importante en los impuestos, particularmente en los municipales, donde vemos que muchos alcaldes no entendieron la dimensión de la ley de armonización tributaria, una ley que tenía un objetivo que vemos que en muchísimas alcaldías no se ha cumplido y más bien vemos una carga mayor de lo que venían pagando, una aplicación de tasas y tributos que, por ejemplo, no contempla esa ley, entonces de pronto han crecido de manera exponencial. Entonces, todos estos elementos, cuando tienes las ventas tan disminuidas, pues evidentemente toda la carga tributaria te pesa mucho más. Y como siempre decíamos anteriormente, cuando de pronto te tocaba pagar los impuestos y tenías las ventas cortas, bueno, acudías a un crédito bancario para cumplir con el fisco. Hoy en día tampoco puedes hacer eso porque no hay esa posibilidad. Entonces, las regiones tienen todo su carga en ese sentido y también varía mucho en los sectores. La industria, por ejemplo, el sector farmacéutico, el sector alimentos, que son esenciales, ellos sí, de alguna manera se han sostenido, en algunos casos han disminuido, pero en mucha menor proporción. Pero, por ejemplo, la construcción sigue con una contracción de más del 90% y hay otros sectores pues que se resienten mucho más, ¿no? Claro, influye en cada uno de estos escenarios. Ya nos corresponde despedirte de nuestro espacio, pero antes también me gustaría, como decías, bueno, mirar hacia adentro. Creo que eso también requiere de características particulares del empresario hoy en día, no solamente de la mujer, sino del hombre, de cualquiera que decide, bueno, tener allí un negocio y seguir teniendo esas expectativas de crecer ante los escenarios complejos que hay. Por ejemplo, también cómo hacer ahora para afrontar, por ejemplo, este tema con la industria petrolera, el tema de la suspensión de licencias, cómo afrontar esa realidad cuando quizá eso impacta directamente en la parte económica y en el trabajo también que realizan las empresas que, bueno, decían, si todo fluye bien, bueno, podemos tener miras de crecimiento, pero en este caso, cuando ahora está en este panorama complejo, ¿cómo hacer, cómo afrontarlo? Sí, bueno, en ese sentido hay una gran preocupación, por ello Fede Cámaras ha hecho un llamado muy contundente a que ambos gobiernos se sienten a conversar sobre este problema. Yo creo que cuando nosotros titulábamos en nuestra nota de prensa que llamábamos a los dos gobiernos a que se entendieran, no es solamente en el tema de licencia, es mucho más amplio. Tenemos, y ya lo estamos viviendo en estos días, es necesario que nosotros reanudemos un diálogo con un país como ese que está tan importante. Ahí en ciertas zonas, insisto, en Caracas no se percibe, pero en ciertas zonas esta noticia es los tiene muy angustiados, muy preocupados, porque de alguna manera habían visto un cierto movimiento de todas las empresas que son proveedoras, en el caso de Chevron. Por supuesto, hay una gran preocupación y por eso es que nosotros hemos hecho ese llamado a que los gobiernos se sienten a revisar todo lo que son las políticas económicas y las políticas de otro tipo también, para que podamos caminar y podamos realmente retomar un camino de crecimiento que tanta falta nos hace. Así es, importante eso, el tema de sentarse, dialogar y seguir haciendo esos llamados que, bueno, y también si evaluamos, por ejemplo, en el caso, como decíamos, de la mujer, también una figura que es importante en el caso de la mediación, el tema de, bueno, de conversar. Así es. Ahí tenemos diferencias, como también siempre lo digo, no somos iguales, y nosotros en el ámbito empresarial, especialmente en Venezuela, donde hay tantas empresas familiares, tenemos un rol muy importante, que es el rol de unificación. Tenemos un rol de transmisión de valores, transmisión de tradiciones. Y eso definitivamente nosotros lo hacemos un poquito mejor. No digo que los hombres no lo hagan, pero a nosotros nos sale un poquito las cualidades de cada quien. Exactamente, a nosotros nos sale un poquito más natural la cosa. Y eso es muy importante en el crecimiento de las empresas. Y insisto, en particular en las empresas familiares, porque tenemos especialmente las pequeñas y medianas, casi todas son familiares.
Bien, muchas gracias por acompañarnos esta oportunidad en Argumentos. Tiziana Policel, quien es segunda vicepresidente de Fede Cámaras, también empresaria, hablándonos acerca del rol de la mujer en la dinámica empresarial de nuestro país. Al regreso, seguimos conversando con otra mujer también, pero desde el ámbito de participación ciudadana, desde el ámbito electoral y desde la política. No se muevan de Argumentos.